Cuando mi hija se casó, no le conté que heredé $9 millones de su abuelo. Gracias a Dios que no dije nada, porque 3 días después de la boda, mi nuevo yerno entró en mi casa con un notario sentado justo detrás, con los papeles en la mano, listos para que los firmara. No tenía ni idea de que yo ya sabía exactamente lo que quería. Me llamo Frank Coleman. Tengo 61 años. Vivo en Pittsburgh, Pensilvania. Y hasta hace unos meses, era solo un profesor de taller jubilado que pasaba las mañanas arreglando una vieja camioneta en el garaje. Nadie me miraba 2 veces en la ferretería. Nadie sabía lo que había tranquilamente en una cuenta bancaria a mi nombre. Y así es exactamente como quería que siguiera siendo. Ponte cómodo porque esta historia te va a llevar a un lugar inesperado. Si eres nuevo por aquí, suscríbete, deja un comentario y dime desde dónde estás viendo esto, porque créeme, no querrás perderte cómo termina. Mi padre se llamaba William Coleman y durante la mayor parte de mi vida fue más un extraño que un padre. Montó un negocio de suministro de acero desde cero allá por los años 70. Para cuando yo estaba en el instituto, tenía camiones circulando por todo el oeste de Pensilvania y una casa en una colina con vistas a todos nosotros. Quería que algún día me hiciera cargo del negocio. Yo quería enseñar a los niños a usar una sierra de mesa y a leer planos. Nunca me lo perdonó. Tuvimos una fuerte discusión al respecto cuando tenía 24 años, y después de eso, nos distanciamos. Tarjetas de Navidad, una llamada telefónica 2 veces al año, nada más. Me casé, tuve a mi hija Emily, me construí una vida tranquila y normal con un sueldo de profesor, y mi padre construyó su imperio a 2 horas de distancia sin mí. Apenas vio a Emily más que un puñado de veces. Le enviaba un cheque por su cumpleaños cada año y nada más. Solía decirme a mí mismo que no me importaba. Era una mentira que me volví experto en contar. Una mañana de martes de marzo, recibí una llamada de un bufete de abogados en Pittsburgh. Mi padre había fallecido mientras dormía a los 84 años. Le falló el corazón. Sin previo aviso, sin dolor, según el médico. Me quedé sentada en la cocina, con el teléfono en la mano, durante un buen rato después de que terminara la llamada. No sabía qué sentir por un hombre al que apenas reconocía. La tristeza llegó con el tiempo, pero también algo más. Una extraña e intensa curiosidad por saber qué pasaría después. Aún no sabía que el martes siguiente cambiaría mi vida por completo. La lectura del testamento tuvo lugar 8 días después en una pequeña oficina en el centro, con paneles de madera oscura y un abogado llamado Gerald Davis, que conocía a mi padre desde hacía 30 años. Esperaba encontrar algún mueble antiguo, unas cuantas cajas de herramientas, algo pequeño para recordarlo. No esperaba que el señor Davis deslizara una carpeta sobre la mesa y me dijera que mi padre me había dejado toda la herencia. La casa, las acciones restantes del negocio que había vendido 2 años antes, las cuentas de inversión, todo. Una vez que todo se resolvió y se pagaron los impuestos, el señor Davis dijo la cifra en voz baja, como si me estuviera entregando un cable con corriente. Un poco más de $9 millones. Recuerdo que la sala quedó en completo silencio, salvo por el tic-tac de un reloj detrás de mí. Le pedí 2 veces que lo repitiera, no porque no lo hubiera oído, sino porque mi cerebro se negaba a asimilarlo la primera vez. Me dijo que también había una carta, manuscrita, sellada, solo para mí. No la abrí en esa oficina. La doblé y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta y conduje a casa en silencio, con ambas manos en el volante como si el coche pudiera volcar si no tenía cuidado. Esa noche, sentado solo a la mesa de mi cocina, tomé una decisión que marcaría todo lo que vendría después. No se lo iba a contar a nadie. Ni a mi ex esposa, ni a mis amigos de la ferretería, y mucho menos a Emily, que estaba a 3 meses de su boda. Me dije a mí mismo que era algo temporal, que solo necesitaba tiempo para pensar con claridad antes de que el dinero cambiara la forma en que la gente me veía. Aún no tenía ni idea de lo acertado que resultaría ser ese instinto. Emily llevaba casi 2 años saliendo con un hombre llamado Tyler Grant cuando mi padre falleció. Tyler tenía 29 años y trabajaba en lo que él llamaba desarrollo de negocios, lo que, por lo que entendí, significaba que vendía algo a alguien,
pero nunca explicó exactamente qué. Era refinado, con un buen corte de pelo y un buen apretón de manos, siempre elogiando mi camioneta, mi garaje o cualquier cosa que estuviera cerca. El tipo de encanto que funciona de maravilla en una conversación de 5 minutos, pero que empieza a perder fuerza después de una hora. Emily estaba perdidamente enamorada y yo quería alegrarme por ella. De verdad que lo intenté. Pero había algo en la forma en que Taylor hacía las preguntas que nunca me convenció. Al principio, antes incluso de saber de la herencia, me preguntó una vez, casi casualmente, mientras tomábamos una cerveza en el porche, si mi padre y yo éramos cercanos y si alguna vez hablaba de dinero familiar. Recuerdo que en ese momento me reí y le dije que mi padre y yo apenas hablábamos. Él asintió lentamente y cambió de tema, pero me di cuenta de que volvió a preguntar de otra manera un mes después, dentro de una pregunta sobre el fondo universitario de Emily. Cuando se comprometieron esa primavera, justo cuando aún se estaba liquidando la herencia de mi padre, Taylor empezó a aparecer en las cenas familiares con pequeños comentarios sobre cómo planificar bien su futuro y proteger lo que les importaba. Me decía a mí misma que estaba siendo paranoica, que un joven que planea una boda piensa naturalmente en el dinero y la estabilidad, pero una parte de mí ya había empezado a fijarse más. Y una vez que empiezas a notar un patrón, ya no puedes dejar de verlo. Ese verano, la planificación de la boda se convirtió en una auténtica olla a presión. Taylor quería un lugar en un viñedo a 40 minutos de la ciudad, de esos que cobran más por una noche de sábado de lo que la mayoría de la gente gana en 2 meses. Emily no dejaba de disculparse por el precio, diciéndome que encontrarían la manera de arreglárselas por su cuenta. Y cada vez que lo decía, sentía una opresión en el pecho. Tenía $9 millones guardados en una cuenta, y mi hija hacía cálculos en una servilleta intentando averiguar cómo pagar las flores. Al final, terminé cubriendo discretamente una buena parte de los gastos de la boda, transfiriendo el dinero directamente al lugar y al servicio de catering, diciéndole a Emily que provenía de sus ahorros y de una pequeña indemnización del seguro de vida de su abuelo. Esa parte no era del todo mentira, pero no toda la verdad. Tyler, por su parte, parecía muy interesado en saber exactamente cómo se estaban realizando los pagos. Le preguntó a Emily más de una vez quién se encargaba de los depósitos y si su padre había recibido dinero recientemente, en tono de broma, pero su mirada no reflejaba ninguna broma. Emily lo ignoró cada vez, diciéndole que yo era simplemente un padre generoso que había estado ahorrando para este día toda su vida. La dejé creer esa historia también, porque era más fácil que abrir una puerta que no estaba preparado para abrir. Mirando hacia atrás, puedo ver claramente lo cuidadoso que estaba haciendo Taylor, sentando las bases, haciendo preguntas de una manera que siempre sonaba inofensiva en apariencia. En ese momento, me dije a mí mismo que estaba sobrepensando a un novio nervioso. Estaba equivocado, y pronto descubriría hasta qué punto. El día de la boda fue, para ser sincero, precioso. Emily estaba igual que su madre el día de nuestra boda, 30 años antes. Y durante unas horas esa tarde, me permití ser un padre orgulloso en lugar de un hombre que guardaba un secreto del tamaño de una pequeña fortuna. El viñedo lucía increíble bajo la luz de septiembre, con guirnaldas de luces entre los árboles, todos elegantes y riendo. La madre de Taylor, Diane, una mujer perspicaz de Ohio con la costumbre de halagar a la gente de una forma que también sonaba a insulto, me acorraló cerca de la barra y, de repente, dijo: «Es un alivio que Emily tenga un padre que pueda ayudarles a empezar bien». Sonreí y dije algo sin importancia, pero recuerdo perfectamente cómo me miró después, como si estuviera esperando mi reacción. Durante el brindis, Taylor se puso de pie con una copa de champán y habló de construir un futuro seguro juntos y tomar decisiones inteligentes como familia, lo que me pareció extraño para una boda en lugar de hablar de amor o de pareja. Algunos rieron educadamente. Emily parecía feliz y un poco avergonzada, como suelen hacer las novias cuando un discurso se vuelve un poco incómodo. Aplaudí con todos, pero debajo de los aplausos, sentí esa misma sensación fría y silenciosa que había tenido en el porche meses atrás. Algo en la obsesión de Taylor con el dinero, incluso aquí, incluso hoy, me decía que no era una emoción nerviosa. Era un hombre que ya había estado pensando mucho en cifras cuya existencia aún no conocía oficialmente.
Bailé con mi hija. La abracé fuerte. Le dije que la quería y que estaba orgullosa de ella. Y cada palabra era completamente cierta. Pero esa noche, conduciendo sola a casa en mi camioneta, sabía que algo se avecinaba, aunque todavía no pudiera decir exactamente qué. La luna de miel duró 10 días. Un viaje a Outer Banks que pagué discretamente como regalo de bodas. De nuevo, disfrazado de dinero que había estado ahorrando. Cuando regresaron, algo cambió. Tyler empezó a llamarme. No a Emily, sino directamente a mí, algo que nunca había hecho antes. Me preguntaba si quería almorzar o si necesitaba ayuda en casa, ofreciéndose a arreglar una canaleta o revisar la transmisión de mi camioneta, cosas en las que no tenía ni idea y menos interés antes de la boda. Al principio, me dije a mí misma que era solo un yerno tratando de construir una relación. Y quería creerlo porque una parte de mí todavía quería que Tyler fuera un buen hombre por el bien de mi hija. Pero las llamadas seguían llegando, siempre amables, siempre informales, y siempre terminando por una versión de la misma pregunta: ¿cómo me iba económicamente desde que me jubilé? ¿Tenía un buen sistema para administrar mis cuentas? ¿Había pensado alguna vez en consolidar mis finanzas para que fueran más fáciles de controlar a medida que envejeciera? Lo dijo todo con una sonrisa en la voz, como si le preguntaras a alguien sobre su jardín o su juego de golf. Pero yo llevaba 30 años enseñando a adolescentes, y uno aprende enseguida a reconocer a un chico que te está adulando antes de pedirte algo más importante. Tyler estaba haciendo exactamente lo mismo, solo que con mejor dicción y un anillo de casado. Una tarde de domingo, apareció sin avisar con un paquete de 6 cervezas de mi preferencia, se sentó en mi porche durante 2 horas y, al menos 4 veces, dirigió la conversación hacia la protección de los bienes familiares. Asentí con la cabeza y no le dije nada. Pero esa noche, volví a sentarme a la mesa de la cocina, la misma donde decidí guardar mi secreto. Y me confesé algo. Mi yerno lo sabía. Necesitaba saber cuánto sabía Tyler realmente y cómo lo había averiguado. Así que llamé a un viejo amigo mío, Sam Whitfield, con quien había trabajado codo a codo durante 20 años antes de que dejara la docencia para dedicarse a la investigación privada, principalmente a la verificación de antecedentes para pequeñas empresas. Le conté a Sam toda la situación tomando un café, explicándosela con claridad. Mi padre, el testamento, los 9 millones, las extrañas preguntas de Tyler que aparecían cada vez más pronto. Sam no pareció sorprendido. Me dijo que los registros testamentarios son públicos en Pensilvania, lo que significa que cualquiera con un poco de paciencia y conexión a Internet puede buscar en las páginas web de los juzgados del condado y averiguar el valor exacto de una herencia y quién la heredó. Le bastaron 15 minutos en la mesa de su cocina para consultar el expediente de mi padre y confirmar la cifra él mismo, solo para demostrarme lo fácil que era. Entonces me hizo una pregunta que me heló la sangre. Me preguntó cuándo Tyler le había propuesto matrimonio a Emily. Se lo dije, y Sam buscó la fecha en que se había registrado la herencia de mi padre en el condado, cotejándola con los obituarios locales. Mi padre falleció en marzo. La solicitud se hizo pública a principios de abril. Tyler le propuso matrimonio a Emily la segunda semana de abril. Sam me miró al otro lado de la mesa de la cafetería y me dijo en voz baja: Frank, creo que deberías preguntarte si esto alguna vez se trató realmente de tu hija. No quería creerlo. Me decía a mí misma que podía ser una coincidencia, que muchos jóvenes pedían matrimonio en primavera, que estaba inventando una teoría conspirativa basada en la coincidencia de fechas y en demasiadas preguntas en un porche. Pero una parte de mí, la que había pasado meses fijándose en cada pequeño detalle, ya sabía que Sam tenía razón. Y necesitaba pruebas contundentes antes de decirle una sola palabra a nadie. Sam se ofreció a investigar más a fondo, y acepté incluso antes de terminar de pensarlo, porque en ese momento necesitaba saber la verdad más que proteger mi propia comodidad. Le llevó unas 2 semanas. Lo que descubrió no solo era incómodo, sino casi un libro de texto. Tyler había estado comprometido una vez, 4 años antes, con una mujer llamada Patricia, cuya familia era dueña de una cadena de tintorerías en 3 condados.
Ese compromiso terminó a los 8 meses, justo cuando el padre de Patricia vendió el negocio. Y el dinero no fluyó como Taylor aparentemente esperaba. No hubo demanda, ni drama público, solo una ruptura discreta que la antigua compañera de cuarto de Patricia en la universidad descubrió a través de un contacto en común, y que le describió a Sam como que él perdió el interés en cuanto cambió la situación económica. Sam también encontró un patrón en el historial laboral de Taylor. 3 puestos de ventas diferentes en 5 años, cada uno terminando poco después de que hubiera entablado relaciones con clientes adinerados y luego, aparentemente, intentara inmiscuirse en sus decisiones financieras personales. Incluso una vez logró que un cliente mayor lo agregara como usuario autorizado en una cuenta comercial antes de ser despedido por ello. Nada de eso era exactamente un delito. Nada que se sostuviera fácilmente en un tribunal. Pero todo pintaba el mismo cuadro una y otra vez. Un hombre que encontró oportunidades financieras en sus relaciones y actuó con rapidez en cuanto percibió que tenía dinero de verdad cerca. Esa noche, me quedé sentada en mi garaje con ese archivo en las manos durante un buen rato. El mismo garaje donde solía sentirme más útil. Y sentí que algo se endurecía en mi pecho, algo que nada tenía que ver con el dinero de mi padre, sino con el futuro de mi hija. Todavía no estaba enfadada. Me estaba preparando. Decidí no decirle nada a Emily de inmediato porque necesitaba ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar Taylor, y porque una pequeña parte obstinada de mí esperaba estar equivocada. No tuve que esperar mucho. Unas 3 semanas después de la luna de miel, Taylor llamó y dijo que quería pasar por casa con algo importante, solo papeleo. Nada importante, dijo con ese mismo tono relajado que usaba para todo. Le dije que viniera el sábado por la mañana. Cuando llegó el sábado, entró en mi entrada con una carpeta bajo el brazo y una mujer que no reconocí caminando a su lado, una mujer que presentó simplemente como Karen. Es notaria, trabaja a veces con mi empresa. Se me revolvió el estómago en cuanto vi su credencial. Taylor se sentó a la mesa de mi cocina, la misma mesa, y deslizó la carpeta hacia mí con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me explicó que se trataba de un plan de protección familiar, algo que le había recomendado su asesor financiero, un documento que le permitiría ser contacto autorizado secundario en ciertas cuentas en caso de que me sucediera algo, todo ello basado en el amor, la precaución y el cuidado de un suegro anciano. Incluso mencionó la repentina muerte de mi padre como ejemplo, lo dijo con tanta delicadeza, como si estuviera preocupado por mí, como si todo esto hubiera surgido de la preocupación. Karen, la notaria, estaba sentada en silencio al final de la mesa con su sello y su carpeta, esperando una firma que le habría dado a mi yerno acceso legal a un dinero cuya existencia ni siquiera debía conocer. Miré esa carpeta durante un buen rato, luego levanté la vista hacia Taylor y le pregunté con calma si quería saber cómo me enteré de Patricia. Su rostro cambió al instante, su compostura se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Preguntó de qué hablaba, pero su voz había perdido esa suavidad natural y ensayada, y algo más tenso y nervioso la reemplazó. Se lo expliqué con franqueza, sin gritos ni dramatismos, solo los hechos expuestos uno tras otro, como solía explicar un problema de matemáticas a un alumno con dificultades. Le hablé del cronograma de presentación de la sucesión, del compromiso que terminó justo cuando se vendió el negocio familiar de Patricia, del historial laboral que Sam había recopilado, de la situación del usuario autorizado que provocó su despido. Le dije que sabía de sus preguntas en mi porche, de sus llamadas telefónicas sobre la consolidación de cuentas, de cada pista que creía haber esparcido con tanto cuidado durante los últimos meses. Karen, la notaria, se quedó paralizada al final de la mesa, dándose cuenta claramente de que no se trataba de la firma rutinaria para la que la habían llamado. Tyler intentó disimular, dijo que yo lo estaba malinterpretando todo, que se trataba simplemente de seguridad familiar, que cualquier persona razonable se prepara con antelación. Lo dejé hablar durante casi un minuto entero sin interrumpirlo porque quería que escuchara lo débil que sonaba todo aquello una vez dicho en voz alta, en lugar de disfrazarlo con una voz suave y cariñosa en mi porche. Cuando por fin terminó, deslicé la carpeta de vuelta sobre la mesa hacia él, cerrada, sin firmar, y le dije que no iba a firmar nada ese día ni ningún otro.
Entonces le dije algo más, algo que había guardado durante semanas, esperando el momento preciso para decirlo en voz alta. Le dije que Emily iba a escuchar cada palabra de esto de mi boca antes de que terminara la semana. Karen, la notaria, se marchó casi inmediatamente después, recogiendo su carpeta y su sello sin decir palabra, claramente sin querer involucrarse en lo que fuera que se había convertido aquello. Tyler se quedó unos minutos más, alternando entre la ira y una especie de retractación desesperada, diciéndome que estaba cometiendo un error, que iba a destruir su matrimonio por suposiciones, que Emily jamás creería nada de esto viniendo de mí porque sonaría como un padre celoso que intenta controlar su vida. Esa parte, en realidad, me preocupó un poco porque no estaba del todo equivocado sobre cómo podría parecer a simple vista. Un padre con una fortuna secreta acusando repentinamente a su nuevo yerno justo después de negarse a cederle el control. Así que, en lugar de simplemente contarle a Emily mi versión de la historia, decidí mostrarle la prueba real, la cronología del proceso sucesorio, la investigación de Sam y algo que aún no le había mencionado a Tyler, una grabación. Había empezado a grabar nuestra conversación en voz baja en mi teléfono en el momento en que Karen, la notaria, entró por la puerta, metida en el bolsillo de mi camisa, porque un instinto me decía que necesitaba más que mi palabra. Llamé a Emily esa misma tarde y le pedí que viniera a casa sin Tyler. Le dije que era importante, que la quería y que esto tampoco era fácil para mí. Llegó 2 horas después con aspecto nervioso, preguntándome inmediatamente si estaba enfermo, si algo andaba mal con mi salud. Y le dije que no, que se trataba de algo completamente distinto, algo que debería haberle contado meses atrás. La senté en la misma mesa de la cocina, le preparé una taza de café como siempre le había gustado desde que era adolescente. Y le conté todo, desde la muerte de mi padre hasta el notario que había estado sentado en esa misma silla 3 horas antes. Emily permaneció completamente inmóvil mientras yo hablaba, con el café enfriándose frente a ella, sin tocarlo. Primero le hablé de los $9 millones, observé cómo su rostro pasaba de la sorpresa a algo parecido al dolor, preguntándome en voz baja por qué no se lo había contado antes. Le expliqué con sinceridad que me asustaba precisamente lo que había sucedido, que el dinero cambia la forma en que la gente te ve, y que tampoco quería que cambiara la forma en que nadie viera su boda. Ella asintió lentamente, asimilando esa parte, y pude ver que lo entendió incluso a pesar del dolor. Luego me acerqué a Tyler, y fue entonces cuando su actitud cambió por completo. Le mostré la cronología de la sucesión, le enseñé las fechas una al lado de la otra, la muerte de mi padre, la presentación pública, su propuesta 2 semanas después. Le hablé de Patricia, del negocio de la tintorería, de la situación del usuario autorizado de su antiguo trabajo. Le puse un fragmento de la grabación de esa mañana, lo suficiente para que oyera su voz explicando el plan de protección familiar a un notario que había traído sin consultarme primero. Emily no lloró de inmediato. Se quedó sentada en silencio durante casi 1 minuto, mirando la carpeta que Tyler había dejado en mi mostrador, la que yo aún no había firmado. Cuando finalmente habló, su voz era firme, lo que me sorprendió. Y dijo, me preguntó 2 veces el mes pasado si alguna vez mencionarías cambiar tu testamento. Yo no sabía ese detalle. Confirmó todo lo que Sam ya había descubierto, plasmado de forma fresca y dolorosa en su propia memoria. Me agradeció en voz baja por contárselo. Luego me pidió la carpeta, la grabación y el informe completo de Sam, y dijo que necesitaba irse a casa y hablar con su marido a solas esa noche. No supe nada de ella durante 2 días, y fueron 2 de los días más largos que había tenido desde el funeral. Cuando finalmente llamó, su voz sonaba cansada pero clara, la voz de alguien que ya había tomado una decisión y solo necesitaba decirla en voz alta para que se hiciera realidad. Me dijo que la conversación con Tyler había ido tan mal como esperaba. Al principio lo negó todo, luego me culpó a mí, llamándome manipuladora por haber ocultado la herencia, intentando darle la vuelta a la situación para que su comportamiento pareciera una reacción razonable a mi secretismo. Emily le dijo claramente que ocultarle dinero a una hija y averiguar en secreto el patrimonio neto de un suegro antes de proponerle matrimonio no era lo mismo, y él no supo qué responder. También me contó que su madre, Diane, se había involucrado,
llamándola directamente para insistir en que Emily estaba exagerando y que cada familia vela por su futuro, lo que solo confirmó a Emily que Diane probablemente sabía exactamente lo que su hijo estaba haciendo desde el principio. Al final de esa conversación, Emily le dijo a Taylor que necesitaba espacio, preparó una maleta y condujo hasta el apartamento de una amiga al otro lado de la ciudad en lugar de volver a su casa esa noche. Me dijo que aún no estaba tomando ninguna decisión definitiva por enojo, que primero quería tener la mente clara, pero que algo se había roto entre ellos que no creía que pudiera repararse. No después de ver la carpeta, no después de escuchar su propia voz en esa grabación explicándose ante un notario como si fuera la petición más normal del mundo. Le dije que estaba orgulloso de ella por haberlo manejado con serenidad en lugar de dejarse llevar por la rabia. Y ella me respondió algo que se me quedó grabado durante mucho tiempo: me protegiste incluso antes de que yo supiera que necesitaba protección. 3 semanas después, Emily solicitó la anulación del matrimonio. Su abogado explicó que, dada la rapidez con la que se habían desarrollado los acontecimientos y las claras pruebas de las intenciones de Taylor incluso antes de la boda, esta era una vía más sencilla que un largo proceso de divorcio. Taylor no se opuso mucho una vez que se dio cuenta de que la grabación y el informe de Sam constituían pruebas documentales, comprendiendo correctamente que prolongar el asunto públicamente solo lo haría quedar peor. Diane llamó a Emily varias veces más, intentando calmar los ánimos en nombre de su hijo. Pero para entonces Emily ya había dejado de contestar, diciéndome que ya había dicho todo lo que tenía que decir. Finalmente, unas semanas después, me senté a hablar con Emily con calma. Sin carpetas, sin grabaciones, solo nosotras dos en la mesa de mi cocina un domingo tranquilo por la tarde, y le conté el resto, las partes que había omitido en la prisa de aquella primera conversación difícil. Le hablé de mi padre, de los años de distanciamiento entre nosotras, de la culpa que sentía por no haber intentado arreglar las cosas antes de su muerte. Le dije que los $9 millones estaban allí, casi como una extraña disculpa de un hombre que nunca pidió perdón en voz alta en vida. Le dije que quería reservarle una parte como es debido, con un abogado, con la documentación en regla, sin ocultarla, sin prisas y, por supuesto, sin que estuviera vinculada a nadie que no se hubiera ganado su confianza. Sinceramente, lloró un poco al principio, no de tristeza esta vez, sino más bien de alivio. Y me dijo que el dinero no le importaba tanto como el hecho de que yo la hubiera estado protegiendo en silencio todo ese tiempo, incluso cuando ella no tenía ni idea de que había algo de lo que protegerla. Ha pasado casi un año desde aquella mañana en que Taylor entró en mi cocina con un notario siguiéndolo como si ya fuera el dueño del lugar. Emily está bien, ahora vive más cerca de mí y ha vuelto a estudiar a tiempo parcial, algo que quería estudiar desde hace años pero para lo que nunca tuvo tiempo mientras estaba ocupada planeando la boda de un hombre que, en realidad, solo planeaba una herencia. Hablamos casi todos los días, tenemos conversaciones de verdad, no esas conversaciones superficiales y cautelosas que teníamos antes, cuando le ocultaba algo sin darme cuenta de cuánto la protegía ese secreto. Al mismo tiempo, a veces pienso en mi padre, en los años que perdimos por nuestra terquedad y orgullo, y en la extraña manera en que su dinero terminó haciendo algo que probablemente nunca pretendió: desenmascarar a un hombre que habría lastimado a su nieta si yo no me hubiera quedado callada el tiempo suficiente para verlo con claridad primero. A veces me preguntan si me arrepiento de no haberle contado a Emily sobre la herencia antes de la boda, y la respuesta sincera es no. Ni por un segundo. Si se lo hubiera contado a cualquiera, Taylor habría tenido exactamente lo que quería desde el principio, y yo nunca habría visto quién era realmente hasta que fuera demasiado tarde para hacer algo al respecto. Guardar silencio no se trataba de ocultar dinero. Se trataba de darle a la verdad el espacio suficiente para que se revelara naturalmente, sin que yo la forzara, sin que nadie tuviera un motivo para fingir amabilidad que no sentía. Gracias a Dios que no dije nada, porque ese silencio me dio justo lo que necesitaba. Pruebas reales, claridad absoluta y una hija segura, soltera y finalmente libre para construir una vida con alguien que la quiera por quien es, en lugar de por el valor que su padre oculta. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia no se trataba realmente del dinero. Se trataba de prestar atención.
Si te gustó, dale a me gusta, suscríbete para ver más historias familiares reales y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho en mi lugar. Nos vemos en el próximo video.